Buenos días, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos cursando el mes de enero del año 2023 y hoy me voy a referir en forma muy simple y escueta sobre lo que llamamos delitos de maltrato y crueldad animal. ¿Qué es el derecho animal? Decimos que es un conjunto de normas que de forma directa o indirecta tienden a salvaguardar el respeto a la vida, la libertad y dignidad de todas las especies de seres sintientes no humanos que habitan nuestro planeta. En la República Argentina se aplica, y por estar vigente, la Ley Nacional 14.346 del año 1954, más conocida como la Ley Sarmiento. Esta es la única ley a nivel nacional que reprime aquellos maltratos o crueldad animal. No obstante a ello, existen normas, algunas en las provincias, en nuestras provincias de nuestro país, que están relacionadas al tema, como así también existen municipios que tienen algunas ordenanzas que podemos tomarlas como formas complementarias o subsidiarias a la ley Sarmiento. ¿Por qué se la conoce como ley Sarmiento? Permítame el atrevimiento, pero me gustaría hacer una pequeña reseña de dónde nace esto. Y lo tenemos remontado al año 1879, cuando en Buenos Aires se funda la Sociedad Argentina Protectora de Animales, una institución de la más antigua en su tipo, que fue creada bajo la inspiración de un pastor escocés llamado Juan Thompson y la iglesia metodista. Con los colaboradores que contó en ese entonces, las figuras más destacadas de la época fueron Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, teníamos al poeta Guido Spano, Vicente Fidel López y el jurisconsulto Ignacio Albarracín. A esa asociación tenía como presidente a Sarmiento, vicepresidente Mitre, y la secretaría había recaído sobre Albarracín. Sarmiento había prestado su casa para que se realizaran las reuniones de la incipiente sociedad, que esto fue hasta el año 1885, que Sarmiento deja su puesto de la presidencia a la asociación y lo hereda Albarracín. Cuando finaliza su mandato como presidente, Domingo Faustino Sarmiento se dedicó y levantó la bandera por la defensa, cuidado y protección por los animales. Como pequeña introducción anecdótica, digo que se le atribuye, no sabemos si realmente es así, no se puede comprobar si realmente fue así, pero se le atribuye la entrada de los pajaritos estos gorriones a la Argentina. Ignacio Sarmiento, sobrino de Domingo, trabajaron a la par en forma muy altruista y muy intensiva con respecto a la defensa y prevención del maltrato por los animales. No se olviden en la época que estamos remontándonos, fines de los 1800, en cuanto era muy común la riña de gallos, la riña de perros, corridas de toro, el tiro a la paloma, tiro al pichón. Esto les digo que duró durante muchísimos años. De hecho, lamentablemente tengo que reconocer mi edad, ¿no? Que cuando era joven existía el tiro al pichón. La doma de potros, los caballos usados como transporte y muchos otros temas más. Ante esta ardua tarea que realizaron los Sarmientos y ese grupo de personas ilustres, sancionaron una ley nacional que era en defensa de los animales, bajo el número 2786, allá por junio de 1891. Tenía el título de Prohibición de malos tratos animales. Producto o a honor de uno de los propulsores, que era Sarmiento, ambos Sarmientos, lo estoy diciendo, luego del fallecimiento de Domingo, en 1888, se lo llamó y se denominó Ley Sarmiento. ¿Cuál es la legislación que está vigente para la protección de los animales en la actualidad? Bueno, digo, la que yo mencioné recién. La única es la
la que está vigente, la 14.346, sancionada en 1954. Tiene simplemente 4 artículos. El primero de ellos habla y nos dice la norma, la represión que tiene con prisión de 15 días a un año, de 15 días a un año a quien causa malos tratos o hiciere víctima de actos crueles a los animales. El artículo 2 habla precisamente de los actos de maltrato animal y en el artículo 3 actos de crueldad animal. Y bueno, el cuarto era de forma, o sea que era como la firma de quien dictara la ley. Este artículo 2, como les dije recién, que estábamos tipificando como actos de maltrato, dice alimentar en calidad y cantidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Bueno, esto ya en la actualidad está bastante distorsionado, porque cantidad y calidad desde aquella época, no nos olvidemos que en 1954, para atrás, y mucho más también para adelante, los animales comían en general lo que sus, llamémosle como son domésticos o cautivos son los animales que están retenidos por la fuerza, comían los que sus dueños le sobraban después de su almuerzo, de su cena, no había otra cosa. Si comían fideos, comerían fideos, si comían carne, comerían carne, tuco, salsa o lo que viniese. Por supuesto, repito, esto en la actualidad, con el avance y la ciencia médica, tanto para los humanos como para los animales, ha aumentado inclusive nuestra posibilidad de vida y sabemos hoy de que a los animales ese tipo de alimentación no le es ni suficiente ni tiene la calidad que necesita para vivir. De hecho, fíjense en que esos animales duraban muchísimo menos años que en la actualidad, producto que voy a hablar sobre lo más doméstico que conocemos hoy, que son los perros. 7, 8 años y 9 años ya era un animal muy avanzado en edad y morían. En cambio hoy tenemos animales de 20 y un poco más, que producto de la calidad del alimento que nosotros le damos, teniendo en cuenta los productos nuevos o los que están hoy vigentes, dura mucho más tiempo de vida, producto de ese beneficio. Y he visto también, porque no vivo dentro de un lugar cerrado, pero el alimento balanceado con que comen los animales hoy por hoy, si me ofrecen un alimento de 2.000 pesos los 20 kilos contra 4.500, 4.800 que puede salir una bolsa de un alimento balanceado bueno, a 4.500 pesos hay una diferencia notable. Por lo tanto, algo debe estar ocurriendo en el medio para poder diferenciar cuál es el de mejor o menor calidad. ¿Por qué? Porque el otro tiene todas las proteínas, nutrientes y demás que necesita un animal. No es lo mismo tampoco darle 1 kilo de fideos con tuco que me sobró del almuerzo del día o arroz blanco contra tal vez 200, 300 o 400 gramos, depende del tamaño del animal, de alimento balanceado. Y ustedes me dirán, ¿y qué es? Bueno, el alimento balanceado precisamente está nutrido con todas las necesidades que tienen estos animales. También esto de la calidad y demás, no voy a olvidar los perros que están atados con cadenas y con muy cortas y en cuchas que son estando a la intemperie, donde los animales sufren horrores y no se dan cuenta. Ahora conversaré seguidamente del tema. En el artículo 2 seguimos hablando de lo que son los cuando los animales se los asusar. Asusarlos es hostigarlos, molestarlos, es fastidiarlos para el trabajo y mediante instrumentos que no son estimulantes, que le provoquen innecesario castigo o sensaciones dolorosas. En el momento de la redacción de esta ley, estamos hablando de animales que son de trabajo, como los caballos, los burros, los bueyes. Entonces se le pegaban con varillas, con látigos, en fin, con elementos, con hierros, con palos.
Entonces, eso le provocaba dolor, era un castigo más que otra cuestión de estímulo. Y esa sensación le costaba dolor al animal, por lo tanto, eso en ese momento estaba prohibido. Hoy tenemos otras, inclusive, cuestiones como para hostigarlos, que se ha proliferado hasta lo que es la picana eléctrica. Hacerlo trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarle descanso adecuado. Y también de acuerdo a las estaciones climáticas. Y bueno, acá también me voy a referir a los caballos, a los burros, bueyes, inclusive hasta los perros que tiraban trineos en los lugares del sur fríos, en nuestro país particularmente, ¿no es cierto? Entonces, jornadas excesivas, bueno, no nos olvidemos que los animales como las personas tenemos un periodo de que podemos trabajar forzándonos, sobre todo en estos trabajos forzosos, como quien dice, durante un periodo y es corto. Entonces, también conozco, por ejemplo, gente que, no sé, alquila animales, caballos de tiro, eh, por X pesos por hora, por día, por jornada, después esa persona los devuelve, viene otra y resulta que le alquilan el mismo animal sin haber comido, sin haber descansado, sin haber bebido, en fin. Eso puede ocurrir. Y no es lo mismo que esto ocurra en un lugar cálido o en un lugar frío o en un lugar muy caliente. Por otro lado, tenemos el trabajo cuando no se hallan en estado físico adecuado. Bueno, esto es lógico. Tenemos animales, estamos hablando de una atrocidad, animales desnutridos, animales que están muy flacos, que están enfermos y que los dejen trabajar con esa situación, no los cuidan, no le dan, en este momento hablamos de vacunaciones, antibióticos, etcétera, etcétera. Eso hoy por hoy estamos hablando que no es más que allá que una atrocidad. También estamos aquellos que los estimulan con drogas. Esto estamos hablando de drogas sin perseguir fines terapéuticos, es algo inhumano. Es decir, se lo droga al animal para que rinda más. Es así. Después, por el otro lado, la ley dice emplear animales de tiro de vehículos que cedan notoriamente sus fuerzas. Esto de cuando hablamos nosotros, los famosos carros o en ese momento de la ley estaba todo manejado en carros y demás, que estamos hablando tracción a sangre, lo que vulgarmente hoy inclusive la propia ley de tránsito habla de tracción a sangre. Entonces, un animal puede durante un periodo corto en tiempo y de distancias cortas, llevar alguna carga, pero no nos olvidemos que si yo tengo un caballo, por ejemplo, donde pesa, no sé, 800 kilos, ese caballo no puede arrastrar más de 400, por ejemplo, la mitad o un poco más de la mitad de su peso en fuerza. Y cuando digo fuerza tampoco digo arrastrar, estoy hablando a lo mejor en un carro, porque si tiene que arrastrar va a hacer mucho más esfuerzo. Bueno, estas cuestiones hacen que sea penado por esta ley que la llamamos ley Sarmiento. En el artículo 3 de esta ley que habíamos dicho recién, habla de los actos de crueldad. Esto que vengo diciendo, independiente que está en forma expresa, taxativa, son también a títulos ejemplificativos en el día de la fecha. No nos olvidemos que la evolución que hemos tenido desde el año 54 a la actualidad ha pasado muchas cosas en el medio y la justicia toma en cuenta estos avances tanto tecnológicos como médicos para poder evaluar qué es una crueldad o qué es un maltrato animal. No necesariamente es especificar solamente lo que tenemos marcado en la ley. En cuanto a la crueldad, habla de practicar vivisección, es decir, una disección practicada en un animal vivo, ¿no es cierto?, con propósito de hacer estudio, cuando estos no son científicamente demostrables o que están hechos en lugares que no son específicos o por personas que no están debidamente autorizados. Acá voy a decir algo bastante profundo y pragmático, ¿no es cierto? Es decir, que a lo largo de la historia, esta cuestión de explorar a los seres vivos fue a lo largo de nuestra historia de la humanidad y se ha practicado de manera invasiva, inclusive en seres humanos.
como en animales. Esto es una manera de visualizar la morfología y su correlación con la función orgánica. Esa es la función de la disección o vivisección. Lo que pasa es que si lo hacemos hoy por hoy lo hacemos con fines medicinales o cosas por el estilo, tiene protocolos, tiene guías donde no podemos estar haciendo o generando algunos sufrimientos. También habla de mutilar, es decir, cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que esto tenga algún fin de mejoramiento o de marcación e higiene de la especie, o se realice por motivos de piedad. Es decir, no es lo mismo cuando un animal está sufriendo porque tiene un problema en una de sus patas y hay que mutilarla para mejorar su estándar de vida, o por higiene, que muchos, no lo sé por qué, porque no es mi especialidad, pero por higiene hay veces hay especies estoy hablando de razas de perros donde le cortan la cola. Entonces, en estos casos, bueno, lo va a justificar la propia ley, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea para mejorar la calidad de vida del animal. Por otro lado, intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y cuando no se posee un título de médico veterinario o cuando no sean fines terapéuticos, excepto acá cuando hay urgencias que son comprobadas. Esa sería la forma por la cual estamos hablando de la crueldad dentro del animal. Por el otro lado, tenemos otro inciso donde habla de experimentar con animales de un grado superior a la escala zoológica, ¿no? Cuando estamos hablando de que se hacen en laboratorios estas cuestiones. Entonces, hoy en la actualidad existen guías, existen protocolos para el bienestar de los animales. Yo, como desconozco, no quiero profundizar ni ahondar en el tema porque yo no sé cuál sería el bienestar de un animal en cuanto sea un laboratorio, no lo sé. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones. Esto es cuando un animal que ya ha sido utilizado para realizar experimentos, bueno, sea directamente desechado, que se lo abandone o se lo tire en un campo, que se lo tire a su suerte, por decirlo de alguna forma, o en algún lugar donde se tiene que manejar por sus propios medios. Y un animal de esta naturaleza saben perfectamente que no corre buena suerte. Por otro lado, causarle la muerte a los animales que son grávidos, que están en preñez. Esto solamente se le está permitido en cuanto a lo que era en aquel entonces la explotación del nonato. Por otro lado, tenemos el de lastimar y arrollar animales intencionalmente, porque si uno va con el auto, atropella a un animal y no fue una cosa que buscó causarle el daño, es un tema, pero cuando se lo quiere lastimar o arrollar al animal en forma intencional, causarle torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlo por el solo espíritu de perversidad humana, bueno, acá estamos dentro de lo que sería el inciso que marca esta ley. Puede entrar, por ejemplo, y yo lo tomo en cuenta, cuando tenemos caballos en la actualidad sin herraduras, o que los cascos son de tal magnitud que no les permite caminar bien. Lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir: perros que tienen una cadena muy cortas cerca de su cucha, que no le da ni siquiera el largo de esa cadena para poder ingresar en la cucha si llega a estar lloviendo, si hace mucho frío, lo que fuera, o estén encerrados, o estén confinados, etcétera. Y también algo que me parece a mí importante, que no se confundan cuando estamos hablando de una perrera con un refugio o con una guardería, porque las tres situaciones son absolutamente distintas. Otro de los incisos es realizar actos públicos o bien privados, que eran las riñas en ese momento, las corridas de toro, en donde se formalizaban parodias, donde terminaban matando al animal o lo tenían que herir o lo hostilizaban, ¿no? Es decir, donde le clavaban sobre todo las estacas, como era la corrida de toros, le clavaban estacas para poder
chuzarlo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Bueno, estamos frente a una norma nacional, es vigente, como hemos observado, es básica, es elemental, donde yo particularmente considero que se debería ayornar, modificar en algunas cosas y adaptarla a los tiempos modernos que estamos viviendo hoy. Yo, en lo particular, opino que, teniendo presente lo que es la esencia fundamental de un ser humano, no voy a aceptar como justificativo, no voy a aceptar como una excusa absolutoria, como ser el que me olvidé, el que no sabía, el analfabetismo emocional, lo que pasa que yo soy pobre, lo que pasa que yo no tengo estudios o no tengo trabajo, todas estas excusas para actuar de forma cruel contra cualquier tipo de animal, yo, Jorge Mayo, no las acepto. Por otro lado, vuelvo a repetir recién, de que la ley contra el maltrato animal es la que acabo de decir, la ley Sarmiento, nuestro país también ha sancionado algunas otras leyes referente al cuidado o protección de animales a nivel internacional, donde regulan algunas y prohíben en otras ciertas conductas sobre el tema que estamos hablando. Por ejemplo, la conservación de la fauna silvestre. No estamos hablando del maltrato animal, simplemente acá estamos hablando de que todo es un conjunto de situaciones en cuanto a la conservación de la fauna silvestre. Existe para la Argentina una ley. También hay convenios donde se adhirió la Argentina a las Naciones Unidas, como por ejemplo la diversidad biológica. Hay convenios con Naciones Unidas sobre el comercio internacional de especies que están amenazadas de fauna y flora silvestre, por ejemplo. También hay una ley de prohibición de carreras de perros. En la provincia tenemos una ley, en la provincia de Buenos Aires me refiero, una ley con respecto a la tenencia de perros potencialmente peligrosos. La ley de pesca. Hay guías y protocolos para animales de laboratorio, pero fíjense en que estoy hablando ya con cuestiones que hacen fuera del contexto de la ley Sarmiento, que es la que pretende o habla sobre el maltrato animal o la crueldad contra el animal. Me resulta importante reiterar que hay varias provincias que cuentan con sus propias leyes de protección integral de los animales. Pero evidentemente no nos olvidemos que si bien la ley madre es aquella que fue dictada en la época de Sarmiento, hoy también podemos decir que la ley madre es la ley Sarmiento propiamente dicha del año 54. También digo que hay muchos municipios donde fueron dictadas, existen ordenanzas que están referidas al tema. También han creado dependencias de centros de sanidad animal o de prevención y control de la zoonosis, donde se debe atender todos los temas relacionados a animales enfermos y en peligro. Y hay algunos municipios, y los felicito, que han sumado hospitales para animales. A esta altura de todo lo que vengo exponiendo, debo advertir que los animales experimentan emociones. También coincido con algunos de los estudios que se están realizando, aún no están finalizados, pero donde se verifican que lo que las personas sufrimos como depresión, alegría, pasamos por el deseo, los celos y también el amor, los animales también presentan auténticos ejemplos de esos sentimientos que son complejos, son tal vez diferentes, pero a pesar de que nos cueste reconocerlos a los humanos, existen y por lo menos yo así lo considero. No significa que hay que coincidir con mi pensamiento. Por otra parte, quiero reconocer y resaltar y agradecer profundamente, y espero no olvidarme de nadie, por favor, y si lo hago, sepan comprender, aquellas que son estas personas que maravillosamente y en forma anónima conforman esas vecindad protectora o grupos que colaboran ante animales abandonados y en situación de calles, a los cuales atienden y mantienen, a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro que están constituidas por profesionales dedicadas a erradicar el abandono de animales, promover el trato ético y responsable, también sobre los maltratos y la crueldad.
también hablo de fundaciones y hay muchísimas organizaciones altruistas. Por eso les dije recién que espero no me o me sepan disculpar si me olvido de alguna de ellas. También no me olvido de las personas en particular, que son las que tienen mascotas en forma responsable y que fueron tomadas esas mascotas en adopción. Por supuesto, estoy hablando de animales domésticos, perros, estoy hablando de gatos o algunas otras mascotas que son susceptibles de poder ser domesticadas, ¿no? Y digo tomadas en adopción, no compradas, porque cuando uno compra un animal está realizando un negocio, y cuando estamos hablando de un negocio siempre estamos hablando de que esos animalitos están sufriendo porque se los está teniendo en lugares hacinados, bueno, en fin, lo dejo para su criterio. Donde también esas personas, digo, donde les brindan notables cuidados, al punto tal que contratan seguros de mascotas que existen en la Argentina, u obras sociales para animales, donde acá le cubren todas las enfermedades, accidentes, consultas, terapias alternativas para animales, baños, peluquerías, etcétera. Buenísimo está el tema. Finalizo esta exposición con una pregunta y agrego mi sugerencia como respuesta. ¿Qué debo hacer cuando me encuentro frente a una situación de maltrato o crueldad animal? Mi respuesta es muy simple. Denunciar inmediatamente la situación ante la autoridad competente. Si estoy en una provincia o un municipio donde tengo una normativa que es propia y la vemos que es superior a la que dije de la ley Sarmiento, concurrir a ellos. Si estoy en una provincia o en un municipio donde no tengo la normativa, bien, resulta la policía como autoridad competente, donde se tienen que ajustar precisamente a aplicar la norma Sarmiento. También se puede concurrir directamente a una fiscalía en turno o al juez de garantías en turno o al juez de instrucción en turno. Depende de donde geográficamente me encuentro. Habida cuenta que de ellos son las autoridades competentes para dirimir el tema. También quiero dejar en claro algo muy importante, que existe la obligación de denunciar estos delitos que son perseguibles de oficio a todos los funcionarios o empleados públicos que lo conozcan en el ejercicio de sus funciones, es decir, estando en ese momento trabajando, con respecto a una cuestión esta de maltrato o crueldad animal. Caso contrario puede ser castigado por la ley, porque estarían violando lisa y llanamente el Código Penal. Y mencionaría artículo 248 o artículo 274, que habla de la violación a los deberes de funcionario público o la denegación o retardo de justicia, tranquilamente. Ahora, sí, tengo algunas dudas o me han presentado algunos inconvenientes, bueno, también ofrezco de que se puedan presentar ante un abogado particular. No todos lo hacen porque no se dedican, pero sí están preparados para redactar y saben cómo presentar una denuncia penal de esta naturaleza. Yo quiero contarles que hace algunos años, no muchos, pero hace algunos años, ante una situación que se me presentó en lo personal, redacté y presenté una denuncia acá en mi ciudad, y quiero decirles que la Fiscalía actuante la tomó, actuó y logró una condena. Y en mi ciudad, pero también he leído fallos de ahí jueces correccionales donde han penalizado, por supuesto, estamos hablando de condenas de prisión en condicional, pero los jueces aplican la ley Sarmiento, es decir, no teman y recurran a la justicia, recurran a la policía y hagan lo que tienen que hacer para que estas cosas no sucedan. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias y buenos días.